viendo TV Hispanic. Buenas noches, bienvenidos a este podcast Aldea 54. Yo soy Luis Lazosé y hoy traigo un episodio nuevo con un invitado especial que lo conozco desde hace mucho tiempo y estaba interesado en tener un conversatorio con él, hablar. Y en estos días festivos me dio la curiosidad de tocar algunos temas con este invitado. Él es médico, también es atleta, se ha dedicado siempre a los deportes y tiene muchos temas que compartir con nosotros. Yo le doy la bienvenida aquí a nuestro set de TV Hispanic a Yuri Ramos. Bienvenido, Yuri. Bueno, vamos a fluir un poco hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que tenía unos días conversando contigo, te tomé fuera de base. Yo sé que a mucha gente no le gusta a veces los micrófonos, las cámaras, pero esto es parte ya del mundo de hoy. Compartir, hablar, las experiencias que uno ha vivido. Hay gente que siempre quiere tener una observación de los demás. Y aquí estamos. Bienvenidos. Ojalá que no sea la primera vez que te tengamos aquí. Pero primero cuéntanos quién es Yuri, quién es Yuri Ramos, qué hace, qué se dedica y un poquito de historia de Yuri. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y realmente se me hace un poquito cuesta arriba hablar de mí mismo, pero Yuri Ramos es un joven dominicano, santiaguero, que siempre desde niño ha tenido muchas inquietudes, entonces fui muy privilegiado de tener unos familiares que siempre estuvieron conmigo desde los inicios, cuidándome, guiándome, dándome muy buenos consejos. Entonces, siempre con inquietudes, tanto querer jugar, querer brincar, y siempre tuve el apoyo. Familiar. Familiar, Qué sí. bueno. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿2 o 3? Nosotros somos 3. 3, ok. Sí, 3. Mira, Yuri, tú eres médico, tienes mucho conocimiento de medicina, has trabajado en el área médica, viviste la pandemia. ¿Qué te pareció esa parte? ¿Cómo la viviste? ¿Cuál es tu resumen de lo que pasó en la pandemia? ¿Cómo tú puedes definir un poco eso? Realmente considero que el mundo, como lo conocía, es un antes y un después. Realmente la pandemia fue algo que marcó nuestra generación, nuestra modus vivendus, que realmente nosotros antes y después totalmente distinto. Realmente para nosotros saber el efecto que tuvo la pandemia en nosotros, de la manera que éramos, como nos desarrollábamos como personas, como convivíamos, realmente no nos dábamos cuenta. Vino la pandemia y podemos comparar realmente hoy en día las cosas que teníamos y las cosas que perdimos. Es cierto. O sea, realmente. Nos atraparon. En un momento X tuvimos limitado a la salida, a todo. Incluso, si te acuerdas, había cierta dificultad cuando te acercabas a alguien, ibas a un lugar, o sea, que había ese limitante y creo que la pandemia despertó eso. En tu entender, ¿tú crees que nos unió un poco, nos desunió la pandemia como seres humanos? ¿Qué punto de vista tú le puedes dar ahí a esa parte? Sí, realmente yo considero que ese calor humano se vio muy afectado. Sí. Sobre todo en las diferentes etapas, en los extremos de las etapas, tanto los niños como los envejecientes, personas de la tercera edad, que son edades más susceptibles. Y que al afecto. Al afecto, Sí, exactamente. sí. Incluso acuérdate de un video famoso de unos niñitos que le daban un abrazo a sus abuelos con un plástico. O sea, fue algo muy fuerte. Yo toco el tema de la pandemia porque, como tú dices, un antes y un después nos chocó con la realidad del mundo y nos puso como en balance, en perspectiva, qué somos como mundo, como seres humanos, tantas herramientas que tenemos y a la vez tan susceptibles a quedar entonces encerrados por un virus. O sea, fíjate cómo el mundo prácticamente se volvió una película en ese momento. Sí, se puede resumir como un virus, tú sabes. Y vendrán producciones virales así, explicando lo que pasó en ese momento. Yuri, hay un tema contigo
que es un poco, yo diría que espectacular para contar lo que es la parte de tu vida deportiva. Entonces, ahí hay un paréntesis muy grande en tu vida. ¿Cómo inicia Yuri la parte deportiva? ¿Y qué podemos develar hoy aquí, en esta conversación? Es una pregunta que realmente me toca porque el deporte ha sido parte esencial en mi vida, en mi formación, en la forma de ver las cosas, las dificultades que la vida me presenta. El deporte realmente es parte esencial para yo poder seguir hacia adelante y siempre con la frente en alto. Entonces, por eso aconsejaría a todo padre que tenga la oportunidad de encaminar a sus hijos a una actividad deportiva, que lo haga, porque realmente yo soy un testimonio de la importancia a edad temprana de lo que son los deportes en la formación de un niño. Excelente. Y fuiste amateur, profesional. Yo quiero llevarte a ese punto donde la bandera para ti, Yuri, la bandera de República Dominicana, tuviste chance de una vez de representar nuestro país en diferentes lugares. ¿Qué significó eso para ti? Realmente, como dominicano y que hemos estado en diferentes playas extranjeras, el escuchar nuestro himno, el sentir los símbolos patrios, realmente es algo que llevamos nosotros dentro. Es algo que toca nuestra sensibilidad. Y el deporte te da esas oportunidades de interactuar con personas de otras culturas, de conocer nuevas cosas, de expandir tu forma de pensar. Y realmente estamos en un constante crecimiento como seres humanos. Entonces el deporte, al igual que otras ciencias, te ayudan a lo que es tu desarrollo emocional. Y disciplina y todo. ¿Verdad? Correctamente. Excelente. Sí. Y nos aleja un poco de las enfermedades, sobre todo, que es importante. Correcto. Tu disciplina, Yuri, la gente quiere saber a qué llegaste en cuanto a práctica. O sea, ¿qué practicaste? ¿Cuáles fueron las ramas en las que te viste envuelto? ¿Y cuál fue tu experiencia dentro de esas ramas que viviste? Ok. Sí. Realmente, como todo niño inquieto, en un principio mi familia quería que yo fuera músico, que aprendiera un instrumento musical. Okay. Pero quizás yo hoy de adulto entiendo que quizás no fue la mejor manera, de la manera que se me planteó en el momento. Okay. Yo lo que quería estar afuera jugando pelota, corriendo, interactuando con los demás niños. Okay. Y no quería sentarme en un espacio fijo a aprender un instrumento musical. Ese no era lo tuyo. No, realmente no. O de la manera que se me planteó en el momento. Okay. Sí. Entonces, ahí vinieron lo que fueron las películas, el cine. Okay. Ah, bueno, ahí vienen personajes. Ahí entonces. vienen personajes históricos. Para que la gente entonces tenga una idea, menciona 2 personajes que impactaron tu vida deportiva. Sí, sí, sí. Yo soy un muchachito, pero Bruce Lee Es un personaje que impactó muchas generaciones, por cierto. O sea, ¿quién no tuvo ese deseo de ser como el maestro? Correcto. Pero yo sé que tú viste más de cerca. Ya la gente se está acercando a saber cuáles fueron esas disciplinas que practicaste. Bruce Lee, ¿quién más? ¿Hay otra persona que, ya por ejemplo, que influyó en ese deseo? En esa parte agresiva que conllevan lo que son los deportes de contacto, yo diría que Mike Tyson. Ok. Sí. Sí. Bueno, es un influencer dentro del boxeo. Correcto. Y que toda una generación impactó siguiéndolo. Correctamente. Quizás nosotros no vimos, a excepción de verlo en video, a Muhammad Ali, Cassius Clay, pero Mike Tyson sí lo vivimos, Mano de Pereira Durán, Correcto. que son experiencias visuales que tuvimos esa generación. Entonces Bruce Lee empieza a crear ese espacio en ti. Correcto. Entonces ya la gente se está guiando que tú eres un amante de las artes marciales. Correctamente. Entonces ahí aterrizamos en eso. Correcto. Las artes marciales para ti son parte esencial de tu vida, tu disciplina, incluso tú las compartes con los demás como parte de disciplina. ¿Cómo las artes marciales te disciplinan a ti para solo utilizarlas
deportivamente y en caso de necesidad. Que no se vea como que tú eres un ente negativo. ¿Cómo eso surge dentro de las artes marciales? Como todo niño, al principio realmente lo que yo quería era pelear. Era descargar toda esa energía que llevaba dentro. Pero gracias a Dios tuve la fortuna de tener maestros que sí sabían mi personalidad Okay. y me encauzaron a enseñarme. Oh, perfecto. Y uno de mis primeros maestros, de igual manera, tomó como iniciativa dentro de la escuela que había que tener un rendimiento educativo y de igual manera para poder pertenecer a su club. Al equipo, al team. Al team, Entonces exactamente. ya ahí había que estudiar. Sí, o sea, correcto. si no, no podía pertenecer al equipo de artes marciales. Y era uno de los motivos por los cuales yo estudiaba realmente. Oh, para no Salirme del equipo. O sea, no era porque te gustaba la historia, matemáticas. No, nada de eso, nada Que de de eso. hecho te sirvió para aprender. Correctamente. Tú sabes francés también. Sí, Sí, cambiando de tema. Sí. Yo siempre tengo esa duda y vamos a ver tu opinión en esto. Ajá. ¿Tú crees que nuestras escuelas deberían de incentivar el aprendizaje de una segunda y tercera lengua más, o sea, hacerlo más enfático en la formación de los niños? Ya que tú eres trilingüe, ¿no? Sabes inglés, francés y español. Vamos a decir que políglota. Políglota, porque también creole un poco. Bueno. Eso es un tema, Yuri, porque el problema es que a veces uno lo tildan de o pro o anti. Y eso es algo tan, diría yo, que hay que sacarlo del lenguaje nuestro. O sea, yo lo que veo es que estamos en una circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, compartir una isla que tiene otra cultura, en donde hay que poner reglas, hay que poner situaciones que nos diferencian como país, una cultura que hemos aprendido, pero ellos tienen también su cultura. O sea, y ahí yo creo que se ha distanciado ese discurso y se ha creado ese anti y ese pro. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo tú visualizas ese impacto que debe de existir en las escuelas nuestras, en República Dominicana, para llevar ese aprendizaje de ese lenguaje? Porque como tú dices, ser políglota te abre más puertas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Bueno, yo considero que la semilla está en nuestra sociedad, porque realmente se dan clases de francés. Hay institutos, hay centros. No, y dentro de nuestro programa educativo, recuerdo. Pero muy mínimo. Y no se incentiva mucho. Y yo creo que hay un miedo a que se aprenda ese lenguaje por la situación que estamos planteando, el anti y el pro de nuestros vecinos de la isla, que es algo histórico que pertenecen ahí, ¿no? Y, o sea, debemos de aprender a manejar esa parte. Pero yo en mi formación recuerdo que nos enseñaban, pero el bonjour solamente, pero no una conversación fluida. El buenas tardes es un poquito más difícil, más elaborado. Y buenas noches, bon noir, ¿no? Bonsoir. Bonsoir. Y bon noir, buenos días. Bon nuit. Todos pasamos francés, todos sacamos buenas notas, pero sí, al final uno no le queda esa esencia de un idioma tan bonito, tú sabes, como el francés. Sí. Entonces, en las escuelas no había formación de artes marciales donde tú estudiaste, tú ibas a un instituto. Sí. Y de ahí, ¿cómo a ti entonces te seleccionan para pertenecer a otro nivel? Fue un constante crecimiento. En mi localidad recuerdo que había un líder deportivo, que practicante de Kung Fu. Ese fue mi primer maestro, por así decirlo. Ya luego, cerca de mi escuela, había un centro de taekwondo tradicional. Perfecto. De un centro de taekwondo tradicional, el cual siempre yo buscaba lo que me gustaba, me acerqué, pregunté y recibí el apoyo de mis padres para poder pertenecer a ese club. Y ahí empezaste a hacer tus raíces dentro de las artes marciales. Correctamente. ¿Cuántos cinturones hay? Es una pregunta que yo siempre me he hecho y se le he preguntado a otra gente que practica. ¿Son iguales todos los niveles de cinturón en las artes marciales o tienen diferencia? Las artes marciales, al igual que las fuerzas militares, hay rangos. Y hay manera de identificarlos. Entonces, comúnmente es a través de un cinturón. Y ese cinturón tiene ciertas particularidades, como es el color. Hay
ha evolucionado, igual que todo. Ok. Entonces, cada color tiene un significado y es meramente comparándolo con un árbol, por así decirlo. Que va creciendo. Correctamente. Oh, Cuando mira. la semilla es plantada, Interesante. cuando germina, Ok. cuando rompe la tierra, Cuando da fruto. cuando crece y así sucesivamente. Wow. Es el ciclo de la vida, por así decirlo. Es una filosofía. Interesante. Correcto. Porque entonces ahora yo entiendo por qué a los adultos que manejan esas artes marciales le tienen ese respeto. A los llamados maestros sensei y todo, así que le queda como ese nombre, pero que son los árboles más con más experiencia, donde la gente va a buscar su sombra o su consejo. A veces lo que uno puede saber es de historia de películas y cosas así, pero en la vida real se aplica bastante también. Totalmente, O sea, totalmente. es una enseñanza de vida. Correcto. Esta pregunta puede que te cause quizá un poquito de incomodidad, pero yo tengo que hacerla, como dice la gente. ¿Qué país de los que practican artes marciales tiene la supremacía en enseñanza? O sea, ¿cuál brinda mayor enseñanza a la gente que practica artes marciales, según tu experiencia? Gracias por la pregunta. Pero yo considero que cada niño nace con un don. Ok. Y si ese don es el de las artes marciales, o vamos a abrirlo un poquito más a los deportes de contacto, ese niño dentro de sí explota su energía Ok. y puede extrapolar un punto. Por eso nosotros vemos hoy en día que sale un campeón extremadamente con gran potencial de un país que quizás no podemos ni pronunciar su nombre, Es verdad. pero sin embargo se da a conocer y es rankeado número uno Número uno. y se convierte en el número uno. Atrajo la cultura del país base y lo aplicó ahí, aprendió y Correctamente. interesante. Hay muchos factores que influyen en lo que es el deporte. O sea, no podríamos mencionar exactamente un país Correctamente. que tenga una raíz, vamos a decir, que sea el número uno en esa disciplina porque es muy variable. Ya podríamos, por ejemplo, irnos a la estadística, ver número de medallas, ver número de campeones y Ok. producción al granel, por así decirlo. Ok. Pero no sería el enfoque que realmente me interesaría a mí como deportista. Ok, perfecto. Sí. Tú prefieres coger de cada Correctamente. país, Individualizarlo. individualizarlo para que Sí. cada uno tenga su protagonismo. Eso se llama diplomacia. Mira, Yuri, entonces una pregunta. Según tu experiencia deportiva en nuestro país, ¿qué tú has visto que ha cambiado, que ha sido para mejor o qué podemos mejorar dentro de las disciplinas de nuestro país? Y yo sé que todos los países nuestros, América Latina, hay mucha deficiencia en el área deportiva. Criticarlo de lleno, obviamente, a veces es muy fácil, pero en lo que tú viviste adentro, tu experiencia, y lo que tú ves ahora en la actualidad, ¿cómo tú puedes balancear esa parte, que nos puedas compartir esa experiencia? Yo considero que hemos evolucionado hacia bien, hacia positivo. Ok. Porque hoy en día tenemos herramientas que anteriormente carecíamos de ellas. El cuchillo va cogiendo más filo y se va poniendo más filoso, considero. Realmente los atletas hoy en día gozan de ciencias deportivas que anteriormente no teníamos esas herramientas. El acceso a En la parte nutricional, en la parte de fisioterapia, técnica. la parte Mucha parte técnica, exactamente. quirúrgica, rehabilitación. O sea que tenemos todo un abanico de posibilidades pro atleta. Pro atleta. Y agregarle a eso que muchas empresas nuestras se han ido involucrando también con los atletas. Y también los atletas ya formados se han dado cuenta que pueden ser parte de la formación de los que vienen nuevos. Es decir que creo que en la bandeja el Estado se le ha facilitado mucho ese crecimiento del deporte, ¿no? De las categorías deportivas, porque antes quizá el Estado debía de proveer todo, recursos humanos, infraestructura, todo eso, pero ahora aparece un sinnúmero de cosas que ayudan a que el Estado quizá tenga que hacerse garante solo de los recursos de inicio
y eso ayuda a que se desarrolle un poco más el deporte. Hay deficiencias, como en todo. ¿Te tocó a ti sentir esa deficiencia en tu práctica de inicio? ¿Y qué te motivó con esa deficiencia? ¿Qué pudiste sacar de ventaja? Sí, al mencionarlo y escucharlo de ti, realmente vienen muchas imágenes a mi mente en estos momentos. De tus inicios. De mis inicios, correcto. El visitar instalaciones para nosotros quedarnos, por ejemplo, por días allí, y que esas instalaciones no tenían las condiciones para albergar personas realmente, claro, por así bien. decirlo. No solamente atletas que debían descansar, que tenían una nutrición, que tenían un equipo para poder rendir lo que se esperaba. Entonces, realmente muchas deficiencias en ese sentido y que realmente afectan de una el manera directa al resultado atleta. final, claro, Correcto. claro. A veces le pedimos a nuestros atletas el doble, pero nosotros solamente vemos la punta del iceberg. O sea, Correcto. cuando vemos una competición a ustedes nos sentimos muy bien, sacamos nuestra bandera, estamos ahí dispuestos a eso, pero no sabemos el sacrificio que estos muchachos vienen haciendo, tú sabes, totalmente la entrega, lo que dejan atrás. Tú eres un ejemplo de que conociste esa parte. ¿Por qué Yuri entonces no continuó en esa área? ¿Por qué cambiaste? O sea, ¿qué te hizo ya tomar una pausa y guiarte por otro camino en tu vida? Yo considero que he sido un afortunado en mi vida y dentro de ello el deporte en República Dominicana, para mis estándares de querer vivir y ser una persona próspera, ser una persona que pueda suplir las necesidades básicas a mi familia y poder seguir evolucionando, el deporte amateur, que fue a lo que siempre me dediqué a nivel amateur, pues no brindaba esas oportunidades. Ahí vino un eslabón que se me brindó la oportunidad de estudiar, Okay. incluyendo el deporte. El deporte, esa base deportiva Te ayudó. que desde niño fui creando, Perfecto. me ayudó en un momento universitario. Mira, o sea, pudiste recibir un soporte Correcto, crediticio en la universidad para seguir estudiando. correctamente. Es interesante. Y eso funciona en todos los países, a diferentes niveles. Tu Correcto. formación académica y deportiva te da la oportunidad de avanzar en lo académico. Eso está bien. Correcto. Mira, Yuri, este tema es serio. Vamos a ver si tú te sincerizas. Ajá. ¿Hay dopaje en el karate? ¿En el taekwondo? Claro que sí. Toca, venga, vamos al baño. Claro, ¿Se cuando utilizan sustancias de rendimiento también en el taekwondo? ¿Hay mucho mito o es real eso? ¿Se utiliza? es un tema escombroso, En todos los deportes, correctamente, Sí, es un sí, tema susceptible, total. es un tema que ofende a muchas entidades cuando se habla de drogas para el alto rendimiento. Pero yo tengo mi punto de vista muy personal al respecto y yéndonos a ese principio, sí hay instituciones que se dedican al dopaje olímpico, al dopaje ya de atletas de alto rendimiento, y efectivamente esa persona va a ser penalizada si se encuentran algunas de esas drogas en su sistema para su rendimiento. Tú sabes que eso, el mismo modernismo ha traído que la gente tenga acceso más fácil a estas sustancias en todas las disciplinas deportivas. Y entonces a veces es complicado el control, porque cuando tienen la detección de una sustancia ya ha salido otra de rendimiento. Entonces a veces caerle atrás, y fíjense cómo a veces algunos países le han quitado medallas de hace 2 años cuando encuentran que una sustancia la pudieron identificar ahí. O sea que es un tema bien delicado. Correcto.
No sé cómo se puede frenar eso en la formación. Creo que tiene que ver algo con lo personal del atleta. La sincerización de no caer en eso, en esa tentación de querer rendir más por una sustancia. O sea, tiene mucho. Pero te tocó a ti de cerca. O sea, que tuviste la tentación de que te ofrecieran alguna sustancia de alto rendimiento. El escucharte tocar el tema, realmente vienen muchas ideas a mi cabeza. Y es, por ejemplo, que cada día se le exige más al atleta. Cada día todo es cuantificable. Hoy en día todo es número, todo es estadística. Entonces, si de igual manera dentro de ese deporte hay una cantidad de dinero y esa persona depende de ese dinero, entonces ahí vienen otras fuerzas que probablemente hacen que ese atleta de alto rendimiento que recibe a nivel profesional una cantidad económica y su estabilidad depende de una rápida recuperación, de mayor velocidad, de mayor resistencia, entonces se le vende a ese atleta que a través de este producto Puede duplicar puede duplicar, puede su aumentar, resultado. puede acelerar ciertos procesos. Entonces ahí viene, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y de igual manera hay personas que pagan para ver un evento deportivo. También. Hay dinero de por medio. Claro. Hay apuestas de por medio. Sí, sí, sí. Entonces, Hay patrocinio, hay toda una gama Claro, de situaciones. claro, que se dan en base a ese atleta que muchas veces se siente presionado a decir, yo tengo que rendir de esta manera. Entonces, Correctamente. me están esperando esta noche porque tengo que rendir. Oh, qué bien. Cuéntanos, en uno de esos viajes que tuviste representando a nuestro país, alguna anécdota especial que recuerdes. No sé, que puedas compartirlo con los amigos y con nosotros. Más que en aguas extranjeras, realmente yo diría que una de las que más me llega es dentro de nuestra propia isla. Ah, ok. Sí, yo recuerdo que para unas finales, para representar lo que eran los Juegos Universitarios en ese momento, me tocó pelear con un primo. Oh, wow. Con un primo. Y entonces eso te creó... Fuimos eliminando porque se hacían los sorteos. El mismo día tú tenías, por ejemplo, dependiendo la cantidad de peleadores que tenías en el peso ese día, fácilmente tú podías pelear 4 veces el mismo día. Wow. O sea, que era... Y tú ibas acumulando esas lesiones que te iban dejando los atletas pasados. O sea, tú estás hablando como un esquema Karate Kid. Exactamente, exactamente. Para que la gente entienda, más o menos un esquema así. Correcto. Tipo Karate Kid. Sí. Qué interesante. Yuri, contigo yo sé que hay muchos temas. Gracias por la deferencia de venir aquí, conversar un poco. Eventualmente quiero invitarte a tocar un poco más profundo temas médicos. Tú tienes mucha experiencia en otros temas también, pero yo quería también tocar esa parte deportiva para que quede en nuestro podcast y nuestros amigos que nos siguen, que pueden tener un espacio dentro del deporte, y a los padres sobre todo, ya uno está mayorcito, pero que tienen hijos y hijas, que entiendan que las ramas deportivas pueden darle un empuje en su carrera, en su disciplina, y es... en el caso tuyo, como tú contabas, es lo que hizo la diferencia en tu vida. Correcto. ¿Algún mensaje a estos padres, a estas madres, para cerrar ahí contigo? Bueno, te doy las gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, me siento cómodo hablando contigo. Y un mensaje que quisiera que quedara plasmado acá es que el deporte es un pilar en lo que es la formación de un individuo. Realmente yo incentivo siempre que las personas practiquen un deporte, tanto por su salud y de igual manera su estabilidad, de un tema muy importante que es la estabilidad mental y lo que es la parte de nuestra salud mental. Entonces yo exhorto a todas las personas que practiquen un deporte, que vayan al gimnasio, que hagan su caminata diariamente,
y que realmente esto le va a favorecer de una manera muy positiva en su vida. Entonces, un día de ejercicio es un día más de vida. Y hay una frase que dicen, una manzana te aleja del médico. ¿Cómo es que dice la frase? One apple a day, keep doctors away. Esa es la frase. Señores, gracias por la sintonía. Esto fue Aldea 54 a través de la plataforma de TV Hispanic. Buenas noches y gracias donde estén, donde nos sigan, de cualquier parte del mundo. Gracias por la sintonía.